¿Qué pasa, chavalada? Oye, feliz 2023 y todas esas cosas que se dicen y que después pues es un año como un otro. Bueno, con que sea mejor que el 2022, no vale. Este va a ser el año de esta cosita y después os voy a contar un poquito cómo va a ir el proyecto, qué vamos a hacer, por fin deciros qué rumbo va a tomar todo esto. Drift, grip, salce, restauración original, ¿qué hacemos? Por cierto, gran noticia, necesitaba esto como el comer. Ya tenemos las estanterías puestas. Empecé a montar las estanterías solo, no pude porque esto pesa un poco, encima cuadra súper mal, un desastre. Ese día acabé mal. Por cierto, hemos hecho más avances en el 14, hemos desmontado la cremallera de dirección y hemos desmontado los pedales. Interior ya está finiquitado, falta quitar los tubos del agua limpia y demás, pero bueno, eso son cosas mínimas que no voy ni a grabar porque tampoco tienen mucho misterio ni mucho interés. Hoy lo que toca es mover todo lo que tenemos por aquí, dejarlo bien en las estanterías y ya con eso poder empezar a trabajar tranquilos, empezar a bajar puentes y empezar a montar, que lo estáis esperando vosotros y lo estoy esperando yo. También tenemos por aquí el motorcito, el CA18. Esto para coordinarlo todo, coger todas las piezas que hay por aquí y enviarlo. Este 2023 quiero terminar este coche, espero y deseo, apuestas abajo en los comentarios a ver si lo termino. Y eso, chavales, si no lo he dicho, pero en verdad que paséis un muy buen año, que disfrutéis este año, que tengáis salud, que tengáis cosas que os hacen felices. No voy a desear nada, que tengáis lo que os hace feliz, que eso es lo importante, estar contento, ir viviendo día a día. Calculé más las medidas de las estanterías y tengo espacio, en verdad, pero tengo menos espacio del que pensaba, porque pensaba que podrían entrar un poquito más para adentro, pero bueno, nos las vamos a apañar. Seguramente coger el coche algún día de estos lo moveré un poquito más para allá, para tener el mismo espacio aquí que en el otro lado. No sé cómo ordenar todo esto. Ordenarlo de manera que quede ordenado y que sea también un poquito visible. Visible y visible no. ¿Cómo se llama eso? Estético. Yo la verdad que tenía ganas ya de dejar este año atrás. No ha sido un buen año para mí, no por ninguna razón en especial, pero no creo que ha sido mi peor año mentalmente. Muchas cosas, no he avanzado nada en mi vida y bueno, ya lo conté en Instagram, pero como aquí hay gente que no me sigue en Instagram, pues también quiero explicaroslo. Pues también me he tomado unos días más de vacaciones, desconectado de todo, no por nada en especial, sino porque me he sentido muy bien. Pero ahora tengo ganas de volver a hacer lo que me gusta, volver a traeros vídeos y volver a estar aquí con vosotros acompañándonos mutuamente, sí, porque al final nos hacemos compañía, quieras o no, vosotros viendo mis vídeos y yo contándoos un poco mis historias y mis cosas, y me apetece y me gusta. No hemos llegado al objetivo de los 100.000, eso sí que me joder. Son los cojones, macho. Me hubiese gustado tener la plaquita tal, pero bueno, este año ya lo conseguiremos, si Dios quiere, y si no, pues no. Cada uno tiene lo que se merece y si me lo merezco pues lo tendré y si no, pues no. Esto es así. No sé ni por dónde empezar. Tengo para golpes, aletas, tal. Me he dejado aquí una balda sin nada arriba para poder poner cosas ahí. Es que claro, como no llego, no le veo mucha utilidad a poner una balda súper arriba, porque ¿qué voy a hacer con eso? Entonces aquí creo que voy a meter cosas que vaya a gastar menos o que no vayan a tener utilidad. Y todo esto de aquí ya con cosas que sí que necesite o que vaya a ir cogiendo. Porque claro, todas estas piezas de aquí, o igual no todas, pero la mayoría voy a tener que limpiarlas, restaurarlas y modificar algunas. Voy a necesitar muchas de estas piezas que no están mal, por suerte no están mal, pero sí que están muy sucias y demás, y eso habrá que dejarlo apañado. Vamos a empezar a guardar la ordenación, capítulo 1 y final, espero. Todo esto de aquí lo desmonté cuando me llegó al Pokémon idea de cómo ir. Eso va a ser muy divertido. Tengo muchas ganas de llegar a ese momento, para cagarme en mí mismo. Algunas de esas piezas se van a vender porque no las voy a poner en el coche. No sé si tiene mercado, no tengo ni idea de precio. No sé si tiene mercado, no sé si esas cosas las quiere alguien originales. Pero bueno, voy a vender algunas cositas lo que pueda
para que el tema de piezas pues me cueste menos, pues si no, aquí se va a ir una de dinero que es increíble. Esto empieza a estar ya despejadito. Hemos puesto aquí toda la parte delantera interior. Aquí está la parte trasera interior que no sé si la voy a ordenar mucho. De momento la he dejado por aquí así. Y todo lo que son piezas de aquí, motores y demás que tengo aquí guardados, me dejé esta parte de aquí sin baldosa, sin balda o como se llame esto, sin estantería, vamos, para poderlo poner todo aquí abajo con los palets, así, pum, 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 y sacarlos con otros palets y tenerlo aquí abajo también ordenadico. Ah, por cierto, que creo que no lo enseñé. También tengo ya Mesica. Me gustaría mucho todo lo que son temas subchasis y tal, hacerlo yo aquí y pintarlo. Ya que quiero hacer las cosas bien, creo que lo que voy a hacer es enviarlos a que los pinten al polvo y que queden bien pintados y la pintura resistente, porque si lo pinto yo aquí con spray y demás no sé lo que va a durar. Quiero algo que sea duradero y creo que la pintura al polvo va a ser una muy buena opción para eso. También tengo mucho lío con el tema de guías de freno y demás. No sé qué hacer con ellos. A ver, me gustaría conservar los originales porque no están mal, pero claro, no sé si voy a poder desmontarlos todos enteros bien, sin que se rompan, mantener la forma y demás. Ustedes, que ahí veo uno cortado, tío, ¿eso qué es? No sé en qué momento corté este latiguillo y lo doblé. Ahora van hay dos opciones: hacerlos nuevos metálicos, o los metálicos así me refiero, o si no comprar el latiguillo metálico de toda la vida que se ponen las pinzas de freno y hacer todas las tuberías nuevas. Lo que pasa es que eso es bastante caro. Lo hice en LG en su día y creo que fueron 500 euros los latiguillos de bomba de freno hasta pinzas delanteras y de bomba de freno hasta las pinzas traseras. Es dinerete. O sea que bueno, queda muy bien. Pero aquí, como no se va a ver, igual no sé. Esto me ha jodido por ahí. Es que desmonté el coche con una idea, chicos, y me ha cambiado completamente la idea que tenía de este coche y lo que quiero hacer con él. He pasado de un extremo a otro. Ahora lo cuento. Termino de ordenar esto y nos ponemos con el temario de explicar un poco el asunto de cómo va a ser y cómo va a ir. Pues bueno, aquí hay un S13 en un par de estanterías. Realmente queda la parte mecánica de abajo, pero bueno, todo lo demás está ahí puesto. Ha quedado bastante bien. Pensé que me sobraría sitio y parece que me faltaría tener sitio para todo el resto de cosas que tengo aquí, que es de onda y tal, pero bueno, eso ya lo haré fuera de cámaras, que tengo que organizarlo un poco mejor y buscarle sitio, poner ahí algunos palets y demás y ver cómo acabo de dejarlo todo esto bien. Y ahora, a lo que habéis venido muchos, ¿qué vamos a hacer con este coche? La idea principal cuando lo compré era hacer algo loco para hacer drift. ¿Qué pasa? Primero, bueno, que sucedió todo el tema del motor y tal, y pues mi idea era empezar a hacer el coche mientras iba haciendo drift y viendo si me gustaba o no. Compramos el compact, he probado el drift, no es mi pasión. Me gusta más el grip, tampoco he hecho drift a fondo y tal, pero bueno, dentro de mí me gusta más el grip de todo lo que he probado y he descartado hacer un coche exclusivamente para drift. En mi mente he planteado todas las opciones, todo lo que podéis pensar vosotros, lo he pensado yo de hacerlo, vamos, de mil y una manera. Para grip me tentaba un montón también hacer un coche para grip, pero ya tengo el Civic. Sí, son dos coches completamente diferentes y serían dos maneras muy diferentes de correr con el coche y hacer manos y aprender, y seguramente disfrutaría más con el S13 por ser trasera y por las posibilidades que tiene en cuanto a meterle caballos y poderlos controlar de otra manera, que en un delantera pues muchos caballos ya sabéis que a veces es un poco mal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este coche? Después de mucho pensarlo, después de mucho meditar y después de mucho ver, hay mucho S13 de drift, cosa que me encanta y me parece genial. No lo toméis mal, no lo toméis como un ataque a la gente que tiene el S13 de drift, todo lo contrario, pero ya hay muchos. De grip no hay, pero tengo el Civic. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer una restauración integral del coche. ¿Qué significa esto? Pues ya lo que estáis viendo, desmontarlo completamente para hacerle un cambio de color bien hecho, por dentro, por fuera, todas las partes del coche cambiadas de color. Vamos a bajar toda la mecánica para restaurarla, vamos a cambiar los tornillos que se tienen que cambiar y poner nuevos, vamos a restaurar los tornillos que estén mal y se puedan restaurar. Vamos a hacer un coche completamente desde cero hasta el fin. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un S13 de serie, pero tengo un problema, y es que los S13 de serie no me gustan. Entonces, tampoco quiero llevar un coche que no me guste. ¿Cuál es el término medio de todo esto? Hacer un S13 Type X. Para los que desconozcáis este modelo de Nissan S13, a final de producción de los Nissan S13 sacaron varias versiones de Type X, Type R, bueno, unas cuantas. Había algunas diferencias entre unos y otros, en otros no había tantas diferencias. Total, el Type X es el mítico que lleva este body kit.
¿Por qué voy a hacer esto? Porque Sergio, cuando se compró el suyo, llevaba este body kit y cuando llegó el coche me pareció precioso, me pareció brutal, me encantó. Lo vi y dije, qué bonito es este coche, no hay que hacerle nada. Entonces, vamos a hacerlo. Original, me gustaría. Creo que hay mucho problema en cuanto a encontrar los pilotos traseros, que eso hay que ponerlo sí o sí, porque es lo más distintivo del Type X. Todo lo que es el body kit está en fibra, que lo voy a comprar de momento en fibra, pero van saliendo a veces para golpes delantero, o las taloneras, o los añadidos de la parte trasera. A veces salen en ABS, que es como salían originalmente. Están descatalogados en la Nissan, ya lo he preguntado, no hay, ¿vale? Mi idea es si aún podía comprar ese kit o esas piezas en origen, pero no puedo, solo puedo comprar esta pieza de aquí, esto sí que lo venden aún, pero bueno, solo con eso no hacemos nada. Entonces, en cuanto empecemos a hacer todo esto, de primeras vamos a comprar el kit de fibra, que no es lo que me gustaría hacer un Type X de verdad. Bueno, de verdad no se puede hacer porque no lo es, pero me gustaría tener el kit original. Va a estar muy difícil. En cuanto a interior, vamos a retapizar todo el interior, vamos a hacer algo chulo, algo bonito, algo de serie, pero un poquito mejorado. Un poco al final lo que quería hacer con el Civic blanco, que al final no he hecho. Bueno, sí que lo hice, pero no llegué al extremo que quería, que era hacer coche que me gusta viejo, pero con algún toque moderno, o por lo menos con piezas que estén nuevas, que tú lo subas al coche y digas, este coche es nuevo. No sé si os va a gustar o no, pero es lo que me apetece hacer y es lo que quiero. Van a entrarme 1000 dudas mientras esté montando el coche, y cuando lo tenga terminado me entrarán 1000 dudas más de pensar, hostia, podría haberlo hecho para esto, podría haberlo hecho para tal, porque seguramente el coche va a ir genial, porque van muy bien estos coches, van muy bien. Tienen un chasis que es muy agradecido de conducir, y el motor que voy a montar es que al final, con lo que os he dicho que voy a hacer con el coche, creo que es una gran pista para saber qué motor voy a montar aquí. Es un motor que va muy bien, que corre mucho y que también es muy agradecido de llevar. En definitiva, lo que quiero hacer es un coche para disfrutar. Quiero disfrutar del proceso de hacer el coche, quiero disfrutar después de conducirlo, quiero disfrutar de homologarlo. Obviamente voy a homologarlo. Mis coches, sabéis que a mí me gusta homologarlos, poderlo conducir sin problemas y sabiendo lo que hago para poderlo homologar y no encontrarme sorpresas después. Un Nissan S13 con kit Type X, con muchas piezas que vamos a mejorar, con un interior muy chulo que aún estoy acabando de idear en mi cabeza lo que quiero hacer con él. Vamos a mejorar aspectos de frenada, vamos a mejorar tema de suspensión, vamos a mejorar tema de motor, vamos a mejorar temas de refrigeración, ¿entendéis? Vamos a hacer un coche viejo, pero vamos a intentar solucionar todos los problemas que tienen estos coches, que no son pocos, y poder dejar un coche fiable, bonito y con el que me lo pase muy bien. Agradeceros a todos por haber estado este 2022 aquí. Espero que este 2023 estéis los mismos y más gente. Espero que lo sigáis pasando bien por aquí y espero que sigáis disfrutando de las cosas. Yo me voy para casa, que son las 8, llevo desde las 8 de la mañana aquí en el taller. Hoy hemos limpiado todo el taller y no puedo más convivir. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, suscríbete, dale a like, compártelo con el perro, familia, con todo el mundo. Sobre todo, me canso. Sobre todo, ¡la puta campanita!